Universidad del Golfo de México, Campus Martínez de la Torre. Ética y Desarrollo. Licenciada Liliana Guadalupe Cado Romero. Presenta Lady Diana Lozada Lila y Miriam Ortega Juan los siguientes temas a tratar: pensamiento, decisión y acción, autonomía y heteronomía, valores, tipos y jerarquía, libertad, igualdad, prudencia, justicia y virtudes. Para empezar, pensamiento, decisión y acción. La toma de decisiones es consecuencia de la libertad humana. Esta elección solo se da en condiciones de la libertad, pues obliga a alguien a escoger, que no hay una verdadera elección. Las decisiones no son abstractas, todas ellas están inmersas en una circunstancia. El pensamiento. El individuo debe afrontar los problemas éticos con la razón, la cual fungirá como guía de otras facultades que participan en los procesos de deliberación, análisis y toma de decisiones como la sensibilidad, la imaginación y la voluntad. Es la razón la que ordena y valora dichas aportaciones y decide qué grado de influencia tendrá en el juicio moral. La decisión es la orientación de la voluntad hacia uno u otro de los extremos de un dilema, o bien hacia una nueva acción conciliadora con base en un proceso analítico y reflexivo. Por ejemplo, cuando un escultor que de un trozo de madera virgen va descubriendo una silueta, cuando decide tallar de ahí, está decidiendo qué figura va a resaltar de ese trabajo artesanal, que será resultado de la suma de decisiones. Ahora, es importante mencionar qué es la acción. La conclusión de todo proceso de formación, razonamiento, análisis y deliberación moral, ella no solo refleja una postura frente al dilema que suponía problema ético, sino que muestra una forma de pensar en relación con el deber, la moral, lo correcto y lo incorrecto. Es llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, si quiero controlar la ansiedad, puedo hacer ejercicio físico, yoga, ejercicio de relajación. Recuerda que las decisiones son producto de la vida, experiencia y pensamiento de cada persona. En otras palabras, cada decisión es un acto especial y situación especial. Autonomía y heteronomía. Una dimensión que es importante estudiar es el origen de las decisiones morales. Al elegir entre dos opciones, que se puede analizar de dónde proviene la decisión, si la decisión es moral. Autonomía. El concepto de autonomía moral se refiere a la voluntad de hacer algún acto que provenga del uso de la razón. Cuando la propia razón determina la manera en que se tiene que actuar, se dice que la voluntad es autónoma. Ejemplos de autonomía: vestirse como uno elija, más allá de las modas o tendencias, decidir romper con una pareja pese a que los padres de uno le impida que la continúen, consumir alguna sustancia nociva, escoger a un político, escuchar todo tipo de música. Ahora bien, la heteronomía, por el contrario, si las normas que rigen a una persona provienen de otro lugar que no sea la razón, se dice que la voluntad es heterónoma. Algunos ejemplos es llevar siempre la ropa que sale en las revistas, continuar una pareja que uno no quiere por presión familiar, hacerle caso al doctor frente a cualquier consejo, preferir siempre el disco que pasan en la radio. Este es un esquema de árbol en el cual me va a mostrar la conceptualización de valores, clasificación de valores compartidos y no compartidos y la jerarquía de valores de Bloom, en el cual pues me va a mostrar a grandes rasgos lo que voy a explicar a continuación, pero para ello es importante mencionar qué son los valores. Los valores son una serie de principios universales por los que se rigen la mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas tangibles del objeto. Son atribuidos al objeto por un individuo. Ahora bien, las características propias de estos valores y su importancia pueden variar dependiendo del contexto, pero todos comparten 4 puntos claves. La importancia varía en la vida de la persona a lo largo de la misma. Experiencia, derivada de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso. Jerarquía. Hay personas que consideran que el respeto está por encima de la generosidad y viceversa. La satisfacción, al practicarlos y vivir conforme a nuestras creencias. Ahora viajaremos a la conceptualización de valores, en donde menciono diferentes autores como Berger, Wittgenstein, Cano de Pablo. Pero, ¿qué aportaciones dieron ellos? Berger dice que la axiología o teoría del valor está dividida en dos partes: la ética, que estudia lo bueno y lo malo del comportamiento humano,
y la estética, que estudia la percepción de esta maldad o bondad de términos de su apariencia ante la mirada humana. En cambio, Wittgenstein nos menciona que el campo axiológico proviene de un proceso de conocimiento previo cuyas vías son la lógica y la experiencia. También es importante mencionar Cano de Pablo, donde dice que existen dos alternativas, la ética y la axiología. La ética puede ser juzgada como buena intrínsecamente y la axiología es una conducta que puede ser considerada como buena de acuerdo a su grado de ajuste como un patrón específico. Es importante saber los tipos de valores, que son los personales, los religiosos, familiares, sociales, estéticos y políticos. Asimismo, se hace una clasificación de valores donde existe compartidos y no compartidos. Los compartidos tienen tres campos referenciales: los grandes conceptos universales, de principios y por la democracia. Y lo que son los no compartidos, que son los contravalores, que incluye aquellos valores consensualmente rechazados en una determinada sociedad. En la segunda clase se trata de aquellos valores que, sin ser contravalores, no se admiten consensualmente en toda sociedad. Ahora bien, fijémonos en la siguiente tabla. Cuadro aplicación de la clasificación de valores: valores compartidos, no compartidos y controvertidos. Dentro de los valores universales se encuentra la verdad, la bondad, belleza y derecho. Por el otro lado se encuentran los declarativos, que es la democracia, la igualdad y la tolerancia. Principios también como el respeto y la convivencia. Pero ahora hablemos de los no compartidos, que es el racismo y el autoritarismo. Dentro de ellos también están los principios, que es la virginidad y la piedad. Y lo que son los controvertidos, que es la paz. También es importante mencionar la jerarquía de valores de Bloom. Es atención, interés, importancia, jerarquización y caracterización. La atención se mantiene que el objeto sea interesante. Si existe interés, la atención pasa de ser fugaz a ser sostenida. El objeto de atención sostenida se hace significativo para el individuo en la medida que le resulta importante. En esa medida es la que se incorpora en su sistema afectivo. La importancia, entonces, es la base de la tercera etapa. En cuanto a la jerarquización, desde la consideración de lo que puede ser muchos elementos, muchas realidades valorativas, ya que sean importantes para el individuo. La etapa de caracterización, que es la última del proceso de formación de valores en el individuo, implica el hecho de asumir sus propios valores. La siguiente infografía muestra conceptos acerca de la libertad, igualdad, justicia y prudencia. Para ello es importante mencionar qué es la libertad. Es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y de decir cuando se opongan a las leyes ni a las buenas costumbres. Ejemplo de ello, María vive en México, un país mayoritariamente católico. Sin embargo, ella profesa la religión budista. Aquí se puede ver una libertad de conciencia. Igualdad. Se aplica a todos los sectores sociales de la comunidad, ya que todas las personas, sin distinción, son iguales ante ella, más allá de la raza, sexo o religión. Dispensar un trato diferente a todas las personas a causa de la desigualdad social implicaría discriminación. Ejemplo de ello, cuando todos los niños de una sociedad o grupo tienen las mismas oportunidades de educación sin importar sus antecedentes familiares y sociales económicos. En cambio, la prudencia es la virtud de comunicarse con los demás con un lenguaje claro, respetando los sentimientos, vida y libertades de los demás. Ejemplo de ello es el siguiente. Expresar con un lenguaje claro es un acto de prudencia, especialmente cuando se comunican temas delicados o noticias desagradables. En cambio, la justicia es la virtud o el buen hábito de dar a cada uno lo que corresponde. Ejemplo de ello es el siguiente. Un hombre recibió una condena de 20 años en la cárcel después de haber violado a una mujer. Ahora bien, miremos el siguiente mapa mental, donde presento a grandes rasgos las virtudes humanas. Virtud intelectual, lo que es virtud moral, las dimensiones, conducta virtuosa, lo que Aristóteles define como término medio, adquisición, crecimiento y pérdida, y educación de las virtudes. Pero, ¿qué es una virtud?
Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene gran importancia para la vida ética. Ahora bien, ¿cómo se diferencia un valor de una virtud? La diferencia primordial de un valor y una virtud es el hecho de vivirla o no. Los valores existen como concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de respeto, que significa no cruzar la línea en cuanto a ofender la dignidad de alguien más, pero cuando ese respeto como concepto, como valor, se convierte en una virtud, hay que dar el paso para llevarlos a la práctica. Lo que son las virtudes intelectuales, la razón dispone de dos funciones, la especulativa o teórica y la práctica. La razón especulativa tiene por fin conocer la verdad sobre el ser y la razón práctica dirigir la acción según la verdad sobre el bien. La primera aprende lo real como verdadero y la segunda como bueno. Las virtudes morales son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o buenas cualidades que disponen e inclinan al hombre a obrar moralmente bien. La división clásica de las virtudes morales establece 4 virtudes cardinales: la prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Pero, ¿qué es la prudencia? Es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, cautela o moderación, parar, pensar y actuar. Y la justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Esto puede utilizarse teniendo en cuenta las limitaciones de la justicia como poder o bien estableciendo lo equitativo. La fortaleza nos permite ser fuertes, perseverantes y vencer el temor que podemos llegar a sentir en determinadas situaciones. Y lo que significa la templanza permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos. Ahora bien, en el siguiente diagrama se muestra la necesidad de las virtudes morales, que es la razón y voluntad, pecado y circunstancia. En cuanto a lo que es la razón y la voluntad, no están determinadas por naturaleza a un modo de obrar recto. La razón puede equivocarse al determinar la acción adecuada para alcanzar un fin bueno. La voluntad puede querer muchos bienes que no están de acuerdo con la recta razón, que no corresponde a la naturaleza humana. En cuanto a lo que es el pecado original, introdujo un desorden en la naturaleza humana, la dificultad de la razón para conocer la verdad, el endurecimiento de la voluntad para querer el bien. Por último, las circunstancias en las que se puede encontrar una persona a lo largo de su vida son muy diversas y a veces requieren respuestas difíciles. El siguiente diagrama muestra las dimensiones de la virtud moral, que es la dimensión intencional, electiva y ejecutiva. La dimensión intencional. La recta elección, que es el acto propio de la virtud moral, presupone una intención recta por parte de la afectividad sensible y de la voluntad. En cuanto a lo que es la dimensión electiva, para actuar bien no basta desear un fin bueno, es necesario, además, ya que sean buenos los medios elegidos para alcanzar el fin. En cuanto a lo que es la dimensión ejecutiva, una vez elegida la acción buena, hay que ejecutarlas, convertir en vida la verdad sobre el bien que la razón ha conocido y que la voluntad quiere. Además, hay que ejecutarlas bien de modo oportuno, acertado y eficaz, porque la bondad del acto interior se refleja precisamente en la perfección externa. La conducta virtuosa se presenta en 4 aspectos: firmeza, prontitud, facilidad y gozo. Actuar con firmeza es obrar con un querer más intenso de la voluntad, tender de modo estable y con más amor el acto virtuoso. La firmeza en el obrar no quiere decir inflexibilidad ni rigidez, pues se trata de firmeza respecto a los fines propios de la virtud y no respecto a los medios. En cuanto a lo que es la facilidad y la prontitud del obrar virtuoso, no es consecuencia del automatismo o de la falta de liberación, sino fruto de la mayor capacidad de conocer el bien y amarlo que proporciona la virtud. En efecto, el que posee, por ejemplo, la virtud de justicia, quiere ser justo. Y en cuanto a lo que es la acción virtuosa que se realiza con gozo, que no implica necesariamente placer sensible y está muy lejos de ser autocomplacencia. Las virtudes, al adaptarse y al asimilar las facultades humanas a los actos buenos, connaturalizan a la persona a la conducta virtuosa, de modo que ésta se convierta en algo natural. Las virtudes morales como término medio. Aristóteles afirma que el término medio de la virtud es relativo a nosotros. Esto se refiere específicamente a las virtudes que perfeccionan los apetitos sensibles, fortaleza y templanza.
Adquisición, crecimiento y pérdida de las virtudes morales. Las virtudes morales son fruto de la libertad. El crecimiento en las virtudes es crecimiento en la libertad. Las virtudes se pierden libremente. Las virtudes morales se adquieren por la libre y repetida elección de actos buenos. Ahora bien, para que la repetición de actos no lleve al automatismo, sino a la virtud, es necesario atender siempre a las dos dimensiones del acto humano. El crecimiento en las virtudes es crecimiento en la libertad. La esencia de la libertad no consiste en que la voluntad sea indiferente para poder elegir entre el bien y el mal, sino en el dominio de los propios actos, en la capacidad de dirigir la propia acción hacia el último fin, en el poder de hacer el bien queriendo hacerlo. Las virtudes se pierden libremente. Las virtudes pueden disminuir y perderse por la falta prolongada de ejercicio y por la libre realización de acciones contrarias. De este modo se genera el vicio, que es hábito contrario a la virtud. La concepción de la vida moral. La educación de las virtudes implica que la vida se entienda como un proyecto hacia la perfección moral de la persona, un proyecto que solo puede realizarse gracias a las virtudes. La educación en las virtudes. Para adquirir las virtudes morales se requiere la prudencia, pero la prudencia se forma en la persona gracias a las virtudes morales. Este dilema resuelve cuando el sujeto se encuentra en un ámbito educativo en el que se encuentra con modelos y maestros. Ahora bien, es importante mencionar también la primera característica del educador es ser el mismo modelo para sus discípulos. Su misión no consiste únicamente en informar, sino sobre todo en formar, y eso es posible si él mismo es virtuoso. De otro modo, no obtendría la autoridad moral necesaria para ser maestro de virtudes. Y bueno, esta fue la información obtenida acerca del segundo parcial de Ética y Desarrollo. Muchas gracias por su atención.